Un hombre millonario finge su propia muerte para ver quiénes son sus verdaderos amigos. Cuando revela la verdad años después, sucedió algo que nunca imaginó. Carlos Mendoza contemplaba el atardecer desde la cubierta de su lujoso yate, el Fortuna, anclado en la bahía de Acapulco. El sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que se reflejaban en las aguas del Pacífico. En cualquier otro momento, esta vista le habría llenado de paz y satisfacción. Hoy, sin embargo, su mente estaba ocupada con pensamientos mucho más oscuros. A sus 50 años, Carlos era la viva imagen del éxito. Fundador y CEO de Mendoza Enterprises, una de las empresas tecnológicas más importantes de Latinoamérica, había amasado una fortuna que lo situaba entre los hombres más ricos de México. Su rostro aparecía regularmente en las portadas de revistas de negocios, y su nombre era sinónimo de innovación y visión empresarial. Desde fuera, su vida parecía perfecta. Una esposa hermosa, Elena, que brillaba en los eventos sociales. 2 hijos, Marcos, de 25 años, aparentemente listo para seguir sus pasos en el mundo de los negocios, y Lucía, de 22, recién graduada de la universidad y con un futuro prometedor por delante. Una mansión en las colinas de Ciudad de México, casas de veraneo en Cancún y Aspen, y este yate de 50 metros que era la envidia de la élite. Y sin embargo, mientras observaba el sol desaparecer en el horizonte, Carlos Mendoza se sentía más solo que nunca. «Señor Mendoza, ¿desea que le sirva otra copa?», preguntó Roberto, el mayordomo, interrumpiendo sus pensamientos. Carlos se giró, forzando una sonrisa. «No, gracias, Roberto. Puedes retirarte por hoy. Disfruta de la noche». «Gracias, señor. Que descanse bien», respondió Roberto con una pequeña reverencia antes de desaparecer en el interior del yate. Una vez solo, Carlos sacó su teléfono del bolsillo. Dudó un momento antes de marcar un número que conocía de memoria. «Javier, soy yo», dijo en voz baja cuando respondieron al otro lado de la línea. «Es hora, pon el plan en marcha». Hubo un breve silencio antes de que la voz de Javier, su abogado y único confidente en este asunto, respondiera. «¿Estás completamente seguro, Carlos? Una vez que iniciemos esto, no habrá vuelta atrás». Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. «Sí, estoy seguro. Ya no puedo seguir viviendo así, Javier. Necesito saber la verdad». «Entiendo. Me pondré en marcha de inmediato. Ten cuidado, amigo mío». La llamada terminó, y Carlos volvió a guardar el teléfono en su bolsillo. Su mirada se perdió en el horizonte, donde las últimas luces del día se desvanecían, dando paso a la noche. Era apropiado, pensó, que estuviera a punto de sumergir su vida en la oscuridad. El plan que había trazado con Javier durante los últimos 6 meses era arriesgado, y algunos dirían cruel. Pero Carlos sentía que no tenía otra opción. Estaba cansado de las sonrisas falsas, de los halagos interesados, de no saber quién realmente se preocupaba por él y quién solo estaba interesado en su dinero y su influencia. Incluso en su propia familia, Carlos sentía una desconexión creciente. Elena, su esposa desde hacía 27 años, parecía más interesada en los eventos sociales y en mantener las apariencias que en tener una verdadera conexión con él. Marcos, su hijo mayor, mostraba una ambición desmedida que a veces rayaba en la codicia, siempre presionando por más responsabilidad en la empresa, más poder, más control. Y Lucía, su pequeña, parecía cada vez más distante, inmersa en un mundo de lujos y frivolidades que él mismo había ayudado a crear. Carlos se preguntaba a menudo en qué momento había perdido el rumbo, cuándo el éxito y la riqueza se habían convertido en una prisión en lugar de en una bendición. Con un suspiro, se dirigió al interior del yate. La suite principal, con sus acabados en madera de teca y sus lujosos muebles, era un testimonio más de su riqueza. Se acercó al minibar y se sirvió un whisky, el Macallan de 25 años que normalmente disfrutaba tanto. Esta noche, sin embargo, el sabor le pareció amargo. Se sentó en uno de los sillones de cuero, sosteniendo el vaso entre sus manos. Su mente repasaba los detalles del plan una y otra vez. Javier se encargaría de todos los aspectos legales y logísticos. Un accidente de yate, cuidadosamente orquestado. Su cuerpo, supuestamente perdido en el mar.
una búsqueda que no daría frutos. Y mientras el mundo lo daba por muerto, él observaría desde las sombras, descubriendo quiénes eran sus verdaderos amigos, quiénes lloraban su pérdida y quiénes se alegrarían en secreto de su desaparición. Carlos sabía que lo que estaba a punto de hacer era extremo. Sabía que causaría dolor, especialmente a aquellos que realmente lo amaban. Pero sentía que no tenía otra opción. Necesitaba respuestas, necesitaba la verdad, aunque esa verdad fuera dolorosa. El sonido de su teléfono lo sacó de sus reflexiones. Era un mensaje de Elena. «Cariño, ¿cuándo vuelves a casa? Los Gutiérrez nos han invitado a cenar el viernes. Es importante que estemos allí. Ricardo puede ser clave para el nuevo proyecto de la empresa». Carlos leyó el mensaje varias veces, sintiendo cómo cada palabra reforzaba su decisión. No había preocupación por su bienestar, ni un simple «te extraño». Solo negocios y apariencias, como siempre. No respondió al mensaje. En su lugar se levantó y se dirigió al pequeño escritorio en la esquina de la suite. De uno de los cajones sacó un sobre manila y lo abrió. Dentro había una serie de documentos. Una nueva identidad, pasaportes falsos, cuentas bancarias offshore. Todo lo necesario para desaparecer y comenzar una nueva vida. Carlos extendió los documentos sobre el escritorio, examinándolos uno por uno. Su nueva identidad. Alejandro Ruiz, un empresario retirado de 55 años. Un pasaporte español que le permitiría viajar sin levantar sospechas. Cuentas en Suiza y las Islas Caimán con fondos suficientes para vivir cómodamente durante años. Mientras repasaba los detalles de su nueva vida, Carlos no pudo evitar sentir una punzada de culpa. Pensó en sus hijos, en cómo reaccionarían ante la noticia de su muerte. ¿Lloraría Marcos? ¿Se arrepentiría Lucía de todas las veces que había cancelado sus planes con él por salir con sus amigos? Sacudió la cabeza, tratando de apartar esos pensamientos. Se recordó a sí mismo que esto era necesario, que necesitaba saber la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Con un suspiro, guardó los documentos de nuevo en el sobre y lo ocultó en un compartimento secreto detrás de uno de los paneles de madera de la suite. Luego, tomó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje para Javier. «Todo listo de mi parte. Procede según lo planeado. Recuerda, nadie debe sospechar, confío en ti». Envió el mensaje y luego, tras un momento de duda, borró toda la conversación. A partir de ahora, cada paso que diera debía ser cuidadoso y calculado. Carlos se acercó al ventanal de la suite, observando la oscuridad de la noche que ahora envolvía el océano. Mañana, al amanecer, comenzaría la operación. El accidente ocurriría cuando el yate estuviera a unas millas de la costa. El capitán y la tripulación, todos cuidadosamente seleccionados y generosamente pagados por Javier, interpretarían sus papeles a la perfección. El mundo creería que Carlos Mendoza había muerto en un trágico accidente en el mar. Y mientras el mundo lloraba su muerte, él estaría en un avión rumbo a España, listo para comenzar su nueva vida como Alejandro Ruiz. Carlos se preguntó, no por primera vez, si estaba haciendo lo correcto. ¿Era justo someter a su familia y amigos a tal dolor solo para satisfacer su necesidad de verdad? ¿Valía la pena sacrificar todo lo que había construido por esta búsqueda de autenticidad? Pero entonces recordó todas las sonrisas falsas, las adulaciones interesadas, las traiciones pequeñas y grandes que había experimentado a lo largo de los años. Recordó la sensación de soledad en medio de las multitudes, la desconexión que sentía incluso con aquellos que supuestamente estaban más cerca de él. No, se dijo a sí mismo, esto era necesario, doloroso, sí, pero necesario. Con esa resolución en mente, Carlos se preparó para su última noche como él mismo. Mañana, Carlos Mendoza moriría, y Alejandro Ruiz nacería de las cenizas de esa muerte. Se duchó y se vistió con uno de sus trajes favoritos, un Armani hecho a medida que Elena le había regalado en su último aniversario. Era irónico, pensó, que fuera a morir vistiendo un regalo de la mujer de la que estaba a punto de alejarse. Luego, se sentó en el escritorio y comenzó a escribir una serie de cartas. Una para Elena, otra para Marcos y una tercera para Lucía. En cada una de ellas, vertió todos los sentimientos que había estado reprimiendo durante años. Les habló de su amor por ellos, pero también de su decepción, de cómo sentía que se habían alejado.
de cómo el dinero y el éxito parecían haber envenenado sus relaciones. Estas cartas, sabía, serían entregadas por Javier varios meses después de su muerte, cuando el duelo inicial hubiera pasado. Serían su último mensaje para ellos, al menos por un tiempo. Mientras escribía, Carlos sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Por un momento estuvo tentado de abandonar todo el plan, de llamar a Elena y decirle cuánto la amaba, de volar a casa y abrazar a sus hijos, pero se obligó a continuar. Era demasiado tarde para dar marcha atrás. Cuando terminó de escribir, selló las cartas y las guardó junto con los documentos de su nueva identidad. Luego salió a la cubierta del yate una última vez. La noche era clara y estrellada, con una luna llena que iluminaba las aguas del Pacífico. Carlos respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire salado del mar. Se preguntó cuándo volvería a experimentar una noche así, cuándo volvería a sentirse verdaderamente él mismo. «Señor Mendoza», la voz del capitán lo sobresaltó. «Disculpe la interrupción, solo quería confirmar el plan para mañana». Carlos se giró para enfrentar al capitán López, un hombre de confianza que había estado a su servicio durante más de una década. López era uno de los pocos que conocían el verdadero plan, y Carlos sabía que podía contar con su discreción. «Sí, capitán, todo sigue según lo planeado. Zarparemos al amanecer. Asegúrese de que todo esté listo». El capitán asintió solemnemente. «Así será, señor. Y, si me permite decirlo, ha sido un honor servirle todos estos años». Carlos sintió un nudo en la garganta. «El honor ha sido mío, López. Gracias por todo». Cuando el capitán se retiró, Carlos volvió su atención al mar. En menos de 24 horas, el mundo creería que había muerto en estas aguas. Su familia lloraría, sus amigos expresarían su shock y tristeza, los medios especularían sobre el futuro de su empresa, y él observaría todo desde lejos, un fantasma evaluando el impacto de su propia muerte. Carlos pasó el resto de la noche en vela, sus pensamientos oscilando entre la determinación y la duda. Repasó mentalmente cada detalle del plan, cada posible complicación. Javier se encargaría de manejar los aspectos legales, asegurándose de que la fortuna de Carlos quedara protegida y accesible para él bajo su nueva identidad. La tripulación del yate estaba bien pagada y juramentada al secreto. El accidente sería convincente, sin dejar lugar a dudas o investigaciones prolongadas. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a asomar por el horizonte, Carlos se encontraba en la cubierta, listo para interpretar su papel una última vez. Vio a la tripulación preparándose para zarpar, todos ellos actuando con normalidad, como si este fuera un día como cualquier otro. El capitán López se acercó a él. «Estamos listos para zarpar, señor Mendoza. ¿Alguna instrucción final?» Carlos negó con la cabeza. «No, capitán. Proceda según lo planeado». Mientras el yate se alejaba de la costa, Carlos hizo una última llamada. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz adormilada contestara. «¿Carlos? ¿Sabes qué hora es?» «Lo siento por despertarte, Elena», dijo Carlos, sintiendo una punzada de culpa al escuchar la voz de su esposa. «Solo quería escuchar tu voz antes de perder señal. Estaré fuera de alcance por unas horas». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando Elena habló de nuevo, su voz sonaba más despierta, con un toque de irritación. «Carlos, ¿recuerdas la cena con los Gutiérrez? Es crucial para el nuevo proyecto. Necesito que estés de vuelta para entonces». Carlos cerró los ojos, sintiendo cómo esas palabras reforzaban su resolución. «No te preocupes por eso ahora, Elena. Solo quería decirte que te amo. A ti y a los niños. Nunca lo olviden, ¿de acuerdo?». La noticia de la muerte de Carlos Mendoza se extendió como un reguero de pólvora por toda Ciudad de México. Los titulares de los periódicos y los noticieros de televisión interrumpieron su programación habitual para anunciar la trágica pérdida de uno de los empresarios más influyentes del país. Las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencia, mientras que el mundo de los negocios se tambaleaba ante la repentina desaparición de una de sus figuras más prominentes. En la mansión de los Mendoza, ubicada en las exclusivas colinas de Lomas de Chapultepec, el silencio era ensordecedor. Elena Mendoza, vestida completamente de negro, estaba sentada en el sofá de la sala principal, con la mirada perdida en el vacío. Su maquillaje, normalmente impecable,
estaba corrido por las lágrimas que no dejaban de fluir. Marcos, el hijo mayor, caminaba de un lado a otro de la habitación, su rostro una máscara de incredulidad y dolor. De vez en cuando, se detenía para mirar su teléfono, como si esperara que todo fuera una broma pesada y que su padre llamara en cualquier momento para decir que estaba bien. Lucía, la hija menor, estaba acurrucada en un sillón, abrazando sus rodillas contra su pecho. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar, y su cuerpo se sacudía ocasionalmente con sollozos silenciosos. El timbre de la puerta sonó, rompiendo el pesado silencio. Javier, el abogado y amigo cercano de Carlos, entró en la sala. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y preocupación mientras se acercaba a la familia. Elena, Marcos, Lucía, saludó con voz suave. Lamento mucho su pérdida. Carlos era un gran hombre. Elena levantó la mirada, sus ojos buscando desesperadamente alguna señal de esperanza en el rostro de Javier. ¿Hay alguna noticia? ¿Lo han encontrado? Javier negó con la cabeza, el peso de su secreto pesando sobre sus hombros. Lo siento, Elena. Los equipos de búsqueda y rescate siguen trabajando, pero el mar es vasto y las corrientes son fuertes. Debemos prepararnos para lo peor. Marcos se acercó, su voz temblando de emoción. Pero debe haber algo más que podamos hacer, ¿no? Podemos contratar equipos privados, usar la tecnología más avanzada. El dinero no es problema. Ya hemos desplegado todos los recursos posibles, Marcos, respondió Javier con un suspiro. Pero debo ser honesto con ustedes. Las posibilidades de encontrar a Carlos con vida son mínimas. Lucía dejó escapar un sollozo más fuerte ante estas palabras, hundiéndose aún más en el sillón. Elena se levantó acercándose a su hija para abrazarla, buscando consuelo tanto como ofreciéndolo. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Elena después de un momento, su voz apenas un susurro. Con la empresa, con todo lo que Carlos construyó. Javier se aclaró la garganta. Carlos dejó instrucciones claras en caso de una situación como esta. En los próximos días revisaremos su testamento y los planes de sucesión para Mendoza Enterprises. Pero por ahora, creo que lo más importante es que se concentren en procesar esta pérdida y en apoyarse mutuamente. Marcos asintió distraídamente, su mente ya trabajando en las implicaciones para el futuro de la empresa. A pesar de su dolor, una parte de él no podía evitar pensar en las oportunidades que se abrían ante él. Siempre había querido demostrar su valía, tomar las riendas del imperio que su padre había construido. Ahora, esa oportunidad había llegado de la manera más trágica posible. Mientras tanto, en un modesto apartamento en Barcelona, Carlos Mendoza, ahora conocido como Alejandro Ruiz, observaba las noticias de su propia muerte en un pequeño televisor. Ver el dolor en los rostros de su familia era casi insoportable. Por un momento, estuvo tentado de tomar el teléfono y llamarlos, decirles que todo era un error, que estaba vivo y bien. Pero se contuvo, recordándose a sí mismo por qué había tomado esta drástica decisión. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad en Ciudad de México. La noticia de la muerte de Carlos Mendoza había sacudido no solo a su familia, sino a toda la comunidad empresarial y la alta sociedad mexicana. En la sede de Mendoza Enterprises, el ambiente era sombrío. Los empleados caminaban por los pasillos en silencio, muchos con los ojos enrojecidos. Carlos no solo había sido un jefe, sino un líder carismático que había inspirado lealtad y admiración en todos los niveles de la empresa. Julia Vega, la asistente personal de Carlos durante los últimos 5 años, estaba sentada en su escritorio, mirando fijamente la puerta cerrada de la oficina de su jefe. Todavía no podía creer que nunca más lo vería entrar por esa puerta, con su característica sonrisa y su taza de café en la mano. Julia, una voz la sacó de sus pensamientos. Era Ricardo Fuentes, el CFO de la empresa. ¿Tienes un momento?, Julia asintió, limpiándose discretamente una lágrima. Claro, señor Fuentes. ¿En qué puedo ayudarle? Ricardo se sentó frente a ella, su rostro mostrando una mezcla de tristeza y preocupación. Necesito que me ayudes a organizar una reunión de emergencia del consejo directivo. Con la ausencia de Carlos, tenemos que tomar decisiones importantes sobre el futuro de la empresa. Por supuesto, respondió Julia, agradecida por tener algo en qué ocupar su mente. ¿Para cuándo la necesita?
Lo antes posible, mañana mismo si es posible. ¿Y Julia? Ricardo hizo una pausa, su voz suavizándose. Sé que esto es difícil para todos, especialmente para ti. Trabajaste muy de cerca con Carlos. Si necesitas tiempo... Julia negó con la cabeza. Gracias, señor Fuentes, pero prefiero mantenerme ocupada. Carlos, el señor Mendoza no habría querido que la empresa se paralizara. Haré todo lo posible para ayudar. Ricardo asintió con aprobación antes de levantarse. Mientras se alejaba, Julia no pudo evitar notar cómo su postura parecía más erguida, como si ya estuviera preparándose para asumir un papel de mayor liderazgo en la empresa. Mientras tanto, en la mansión Mendoza, Elena se encontraba en el estudio de Carlos, rodeada de fotografías y recuerdos de su vida juntos. En sus manos sostenía una foto de su boda, sus ojos fijos en la sonriente imagen de Carlos. ¿Mamá? La voz de Lucía la sacó de sus pensamientos. Su hija estaba de pie en la puerta, con los ojos hinchados y el rostro pálido. Elena extendió su mano, invitando a Lucía a acercarse. «Ven aquí, cariño». Lucía se acurrucó junto a su madre en el sofá, apoyando su cabeza en el hombro de Elena. Por un momento, permanecieron en silencio, encontrando consuelo en la presencia de la otra. «No puedo creer que se haya ido», murmuró Lucía finalmente, su voz quebrada. «Hay tantas cosas que quería decirle, tantas cosas que nunca hice». Elena abrazó a su hija con fuerza, sintiendo cómo sus propias lágrimas comenzaban a caer nuevamente. «Lo sé, mi amor. Yo también tengo tantos arrepentimientos. Debí haber pasado más tiempo con él. Debí haberle dicho más veces cuánto lo amaba». En ese momento, Marcos entró en el estudio, su rostro mostrando signos de fatiga y tensión. «Mamá, Lucía, les traigo noticias. Acabo de hablar con Javier. Mañana habrá una reunión del consejo directivo de la empresa. Quieren que asistamos». Elena frunció el ceño. «¿Tan pronto? Carlos apenas se ha ido y ya están pensando en los negocios». Marcos se pasó una mano por el cabello, un gesto que recordaba mucho a su padre. «Lo sé, mamá, pero la empresa no puede quedarse sin dirección. Hay decisiones importantes que tomar». «Tu padre ni siquiera ha sido declarado muerto oficialmente», protestó Elena. «¿No pueden esperar un poco más?» «El mundo de los negocios no se detiene, mamá», respondió Marcos, su tono volviéndose más firme. «Papá nos enseñó eso. Tenemos que ser fuertes y mantener su legado». Lucía levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y enojo. «¿Es eso en lo que estás pensando, Marcos? ¿En el legado de papá? ¿O en tomar el control de la empresa?» Marcos retrocedió como si lo hubieran abofeteado. «¿Cómo puedes decir eso, Lucía? Estoy tratando de proteger lo que papá construyó». «Basta», intervino Elena poniéndose de pie. «No vamos a pelear entre nosotros, no es lo que tu padre habría querido». El silencio cayó pesadamente sobre la habitación, cada uno sumido en sus propios pensamientos y emociones. Mientras tanto, en Barcelona, Carlos, ahora Alejandro, se preparaba para dormir en su pequeño apartamento. Había pasado el día siguiendo las noticias, viendo cómo el mundo reaccionaba a su supuesta muerte. La culpa lo carcomía por dentro, pero se repetía a sí mismo que esto era necesario, que necesitaba saber la verdad sobre las personas que lo rodeaban. Tomó su teléfono, un modelo básico que había comprado con su nueva identidad, y marcó un número. «¿Javier?», dijo en voz baja cuando respondieron. «Soy yo. Necesito que me cuentes todo lo que está pasando allá». Al otro lado de la línea, Javier suspiró pesadamente. «Carlos, esto es una locura. Tu familia está destrozada. La empresa está en caos. ¿Estás seguro de que quieres continuar con esto?» Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de su decisión. «Tengo que hacerlo, Javier. Necesito saber quiénes son realmente mis amigos, quién realmente se preocupa por mí más allá de mi dinero y mi posición. Por favor, cuéntame todo». Mientras Javier comenzaba a relatarle los eventos del día, Carlos se preguntó, no por primera vez, si el precio que estaba pagando por la verdad no era demasiado alto. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad y emociones para la familia Mendoza y todos aquellos cercanos a Carlos. La reunión del Consejo Directivo de Mendoza Enterprises fue tensa y emotiva. Marcos, a pesar de su juventud, tomó un papel activo, presentando un plan para mantener la estabilidad de la empresa en ausencia de su padre.
Algunos miembros del consejo se mostraron escépticos, cuestionando su experiencia y capacidad para liderar en un momento tan crítico. «Señores», dijo Marcos, su voz firme a pesar de los nervios que sentía por dentro, «entiendo sus preocupaciones. Soy joven, es cierto, y no tengo la experiencia de mi padre. Pero he crecido en esta empresa, la conozco desde dentro, y estoy preparado para asumir el liderazgo temporal hasta que tengamos noticias definitivas sobre mi padre». Ricardo Fuentes, el CFO, intervino. «Marcos tiene razón. Necesitamos mostrar estabilidad y continuidad. Los mercados están nerviosos, nuestros competidores están atentos a cualquier signo de debilidad. Propongo que apoyemos a Marcos como CEO interino, con la supervisión del Consejo, por supuesto». Después de horas de debate, el Consejo finalmente acordó nombrar a Marcos como CEO interino de Mendoza Enterprises, con la condición de que trabajara en estrecha colaboración con un comité asesor compuesto por miembros senior del Consejo. Mientras tanto, Elena se sumergió en los preparativos para un servicio conmemorativo por Carlos. Aunque su cuerpo no había sido encontrado, sentía la necesidad de hacer algo, de dar a las personas que lo conocían y amaban la oportunidad de despedirse. Lucía, por su parte, se encontraba perdida. Sin la estructura de la universidad y sin la presencia de su padre para guiarla, se sentía a la deriva. Pasaba horas encerrada en su habitación, revisando viejas fotos y videos familiares, llorando por los momentos perdidos y las conversaciones que nunca tendría con su padre. En Barcelona, Carlos, Alejandro, seguía cada desarrollo con una mezcla de emociones contradictorias. Veía con orgullo cómo Marcos asumía responsabilidades en la empresa, pero también notaba con preocupación la ambición que brillaba en los ojos de su hijo. Observaba el dolor de Elena y Lucía, y la culpa amenazaba con abrumarlo. Una tarde, mientras caminaba por las calles de Barcelona, tratando de distraerse de los pensamientos que lo atormentaban, Carlos se encontró frente a una pequeña galería de arte. En el escaparate, un cuadro llamó su atención. Era un paisaje marino, con olas turbulentas y un cielo tormentoso, pero con un rayo de luz atravesando las nubes. Le recordó a Elena y su pasión por la pintura, una pasión que había dejado de lado hacía años para apoyar su carrera y criar a sus hijos. Sin pensarlo dos veces, Carlos entró en la galería y compró el cuadro. No sabía por qué lo había hecho, ni qué haría con él, pero sentía que de alguna manera lo conectaba con la vida que había dejado atrás. De vuelta en Ciudad de México, el día del servicio conmemorativo llegó. El salón de eventos del hotel más exclusivo de la ciudad estaba lleno de gente. Políticos, empresarios, celebridades, todos habían venido a rendir homenaje a Carlos Mendoza. Elena Mendoza se encontraba frente a un lienzo en blanco en su nuevo estudio, un espacio luminoso y aireado que había creado en el ático de la mansión familiar. Sus manos, manchadas de pintura, temblaban ligeramente mientras sostenía un pincel. Habían pasado casi 3 años desde la última vez que había pintado algo más que garabatos en los márgenes de sus notas. Con un suspiro profundo, cerró los ojos y dejó que los recuerdos la invadieran. Recordó la primera vez que Carlos la llevó a París, cómo pasaron horas en el Louvre, con ella explicando entusiasmada cada pincelada de sus obras favoritas. Recordó cómo él la animaba a perseguir su pasión por el arte, incluso cuando ella dudaba de su talento. «Hazlo por él», se dijo a sí misma en voz baja. «Hazlo por ti». Con un movimiento decidido, sumergió el pincel en la pintura y lo llevó al lienzo. Al principio, sus trazos eran titubeantes, inseguros, pero poco a poco, a medida que las horas pasaban, su confianza creció. El lienzo se llenó de colores vibrantes, formas abstractas que parecían danzar y fluir, capturando la tormenta de emociones que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Cuando finalmente dio un paso atrás para contemplar su obra, el sol ya se estaba poniendo, bañando el estudio con una luz dorada. Elena se quedó sin aliento. Frente a ella había una explosión de color y emoción, una representación visual del dolor, la pérdida, pero también de la esperanza y el renacimiento. «Oh, Carlos», susurró tocando suavemente el lienzo, «ojalá pudieras ver esto». En los meses siguientes, Elena se sumergió por completo en su arte. Pintaba día y noche, como si estuviera poseída. Sus obras, llenas de emoción cruda y honesta,
comenzaron a llamar la atención de la comunidad artística local. Un día, mientras trabajaba en su estudio, recibió una llamada inesperada. Señora Mendoza, soy Gabriel Ortiz, de la Galería Nueva Visión. Hemos visto algunas fotografías de sus obras recientes y nos gustaría hablar sobre la posibilidad de organizar una exposición. Elena casi dejó caer el teléfono. ¿Una exposición? ¿Ella? Por un momento el miedo la paralizó. ¿Qué diría la gente? La viuda del gran Carlos Mendoza, exponiendo sus pinturas como si fuera una artista de verdad. Pero entonces, como si pudiera escuchar la voz de Carlos en su cabeza animándola, tomó una decisión. Me encantaría discutirlo, señor Ortiz. ¿Cuándo podríamos reunirnos? La exposición de Elena, titulada Renacimiento, fue un éxito rotundo. Los críticos elogiaron la profundidad emocional de sus obras, la forma en que capturaba la esencia del dolor y la transformación. Para sorpresa de Elena, varias de sus pinturas se vendieron la noche de la inauguración. Mientras observaba a la gente admirando sus obras, Elena sintió una mezcla de orgullo y melancolía. Deseaba que Carlos estuviera allí para compartir este momento con ella. Pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que, de alguna manera, su ausencia había sido el catalizador que necesitaba para redescubrir su pasión. «Mamá, esto es increíble», dijo Lucía, apareciendo a su lado con una copa de champán. «Estoy tan orgullosa de ti». Elena abrazó a su hija, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje cuidadosamente aplicado. «Gracias, cariño. Solo desearía que tu padre pudiera verlo». Lucía apretó la mano de su madre. «Él lo ve, mamá. Estoy segura de que, donde quiera que esté, está sonriendo y diciendo, te lo dije». Elena rió suavemente, recordando cuántas veces Carlos había insistido en que tenía un verdadero talento. «Tienes razón, mi amor. Él siempre creyó en mí, incluso cuando yo no lo hacía». El imponente edificio de Mendoza Enterprises se alzaba contra el cielo de Ciudad de México, sus ventanas de cristal reflejando la luz del sol poniente. En el piso más alto, en la oficina que una vez perteneció a su padre, Marcos Mendoza se encontraba de pie frente al ventanal, observando la ciudad que se extendía bajo sus pies. Habían pasado 5 años desde que asumió el papel de CEO interino, y mucho había cambiado desde entonces. La foto de su padre seguía en el escritorio, pero ahora compartía espacio con gráficos, informes y la última edición de Forbes México, que mostraba a Marcos en la portada bajo el título «El heredero que superó al rey». El sonido de un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo, girándose para ver entrar a Julia Vega, la antigua asistente de su padre y ahora su mano derecha en la empresa. «Marcos, el equipo de desarrollo quiere tu aprobación final para el lanzamiento del nuevo software, y el departamento legal necesita que revises los documentos para la fusión con Tecmex». Marcos asintió, volviendo a su escritorio. «Gracias, Julia. Dile al equipo de desarrollo que estaré con ellos en 1 hora. Y programa una videollamada con legal para mañana a primera hora». Julia hizo una pausa antes de salir. «Marcos, ¿estás bien? Has estado trabajando sin parar estas últimas semanas». Por un momento, Marcos consideró despedirla con un simple «estoy bien», como hacía habitualmente. Pero algo en la preocupación genuina en los ojos de Julia lo hizo dudar. «Es solo que... a veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto, Julia, si mi padre estaría orgulloso de las decisiones que estoy tomando». Julia se acercó, su expresión suavizándose. «Marcos, has llevado a la empresa a nuevas alturas. Has expandido a mercados que tu padre solo soñaba con alcanzar. Estoy segura de que estaría increíblemente orgulloso». Marcos esbozó una sonrisa cansada. «Gracias, Julia. A veces necesito que alguien me lo recuerde». Después de que Julia saliera, Marcos volvió su atención a los documentos sobre su escritorio. La fusión con Tecmex era su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Una movida que consolidaría a Mendoza Enterprises como líder indiscutible en el sector tecnológico latinoamericano. Pero mientras revisaba los números y las proyecciones, no podía evitar escuchar la voz de su padre en su cabeza. «El éxito no se mide solo en ganancias, hijo. Se mide en el impacto que tienes en las vidas de las personas». Marcos se reclinó en su silla, frotándose los ojos cansados. ¿Estaba teniendo el impacto correcto? Sí,
La empresa era más grande y más rentable que nunca. Pero, ¿a qué costo? Recordó las largas horas que su padre pasaba en la oficina, pero también como siempre encontraba tiempo para la familia, para proyectos comunitarios, para mentorear a jóvenes emprendedores. Marcos, en cambio, apenas veía a su madre y a su hermana. Su último intento de relación seria había terminado hace meses, con su novia acusándolo de estar casado con la empresa. Con un suspiro, Marcos tomó su teléfono y marcó un número familiar. «Lucía, soy yo. Escucha, sé que he estado ausente últimamente, pero ¿qué te parece si cenamos juntos esta noche? Solo nosotros y mamá, como en los viejos tiempos». La sorpresa y alegría en la voz de su hermana hicieron que Marcos se diera cuenta de cuánto había estado descuidando a su familia. Esa noche, mientras cenaban en la terraza de la mansión familiar, Marcos se encontró riendo y relajándose por primera vez en meses. Elena compartió historias sobre su última exposición. Lucía habló emocionada sobre los avances de su ONG, y por un momento, Marcos sintió que volvía a ser parte de una familia, no solo el CEO de una corporación. El sol se ponía sobre Barcelona, tiñendo el cielo de tonos cálidos que se reflejaban en las aguas del Mediterráneo. En un modesto apartamento con vista al mar, Carlos Mendoza, aún conocido por los pocos que lo rodeaban como Alejandro Ruiz, contemplaba el horizonte con una mezcla de nostalgia y determinación. 5 años habían pasado desde que había fingido su muerte, 5 años observando desde las sombras cómo su familia y su empresa evolucionaban en su ausencia. 5 años de culpa, de dudas, pero también de revelaciones. Carlos se giró hacia la mesa de su pequeño estudio, donde yacían esparcidos recortes de periódicos, impresiones de artículos en línea y fotografías. Cada uno de estos fragmentos contaba una parte de la historia que se había desarrollado en su ausencia. Tomó una fotografía reciente de Elena en la inauguración de su última exposición, su esposa, radiante y confiada, rodeada de admiradores de su arte. Junto a esta, un artículo sobre el éxito de Marcos como CEO de Mendoza Enterprises y otro sobre el impacto de la ONG de Lucía en comunidades marginadas. Carlos cerró los ojos, recordando la conversación que había tenido con Javier hace apenas unas horas. «Carlos», había dicho su amigo y confidente, «creo que ya es hora. Has visto lo suficiente. Tu familia ha demostrado su valía, han crecido y encontrado su camino. ¿No crees que merecen saber la verdad?» Carlos había guardado silencio por un largo momento antes de responder. «Tienes razón, Javier. Es hora de enfrentar las consecuencias de mis acciones». Ahora, mientras el último rayo de sol desaparecía en el horizonte, Carlos tomó su teléfono y marcó un número familiar. «Javier, soy yo, estoy listo, pon en marcha el plan para mi regreso». En la mansión Mendoza en Ciudad de México, Elena se preparaba para una cena familiar. Estos encuentros se habían vuelto más frecuentes en los últimos años, una forma de mantenerse unidos a pesar de sus agitadas vidas. Mientras arreglaba las flores en el centro de la mesa, no pudo evitar detenerse frente al retrato de Carlos que colgaba en la pared del comedor. 5 años habían pasado, y aunque el dolor de su pérdida ya no era tan agudo, su ausencia seguía siendo una presencia constante en sus vidas. «Te extrañamos tanto, mi amor», murmuró Elena, tocando suavemente el marco del retrato. El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Marcos y Lucía habían llegado. «Mamá», exclamó Lucía abrazando a Elena con fuerza, «te ves radiante. Es un nuevo vestido». Elena sonrió girando para mostrar el vestido azul que llevaba puesto. «Lo compré para la inauguración de mi próxima exposición. ¿Te gusta?» «Te ves hermosa, mamá», dijo Marcos besando a su madre en la mejilla. «¿Necesitas ayuda con algo?» «Todo está listo», respondió Elena guiándolos al comedor. «Siéntense, la cena se servirá en un momento». Mientras cenaban, la conversación fluía naturalmente entre los tres. Marcos compartió noticias sobre la última expansión de Mendoza Enterprises. Lucía habló emocionada sobre un nuevo proyecto de su ONG y Elena les contó sobre las obras que estaba preparando para su próxima exposición. Fue en medio de esta cálida reunión familiar cuando el teléfono de Elena sonó. Ella frunció el ceño al ver el nombre en la pantalla. «Es Javier», dijo sorprendida. El abogado y amigo de la familia rara vez llamaba a estas horas, y menos aún durante una de sus cenas familiares.
Discúlpenme un momento. Elena se levantó y se alejó unos pasos para atender la llamada. Marcos y Lucía observaron con curiosidad cómo el rostro de su madre pasaba de la sorpresa a la confusión y luego a una palidez que los alarmó. «Mamá, ¿está todo bien?», preguntó Lucía, preocupada. Elena volvió a la mesa, sus manos temblando ligeramente. «Era Javier. Dice que tiene noticias importantes sobre su padre. Viene para acá ahora mismo». Marcos se puso de pie de inmediato. «¿Sobre papá? ¿Qué podría ser después de tanto tiempo?». «No lo sé», respondió Elena, su voz apenas un susurro, pero sonaba urgente. Los siguientes 30 minutos fueron una tortura para la familia Mendoza. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos y teorías. El ambiente antes cálido y alegre, ahora tenso con anticipación y ansiedad. Cuando finalmente sonó el timbre, los tres se sobresaltaron. Elena fue quien se levantó para abrir la puerta, con Marcos y Lucía siguiéndola de cerca. Javier estaba de pie en el umbral, su rostro una máscara de seriedad y... ¿era eso culpa? Elena, Marcos, Lucía, saludó con voz grave. «Gracias por recibirme a esta hora. Lo que tengo que decirles es complicado. Quizás deberíamos sentarnos». Una vez en la sala, Javier tomó aire profundamente antes de comenzar a hablar. «Lo que estoy a punto de decirles va a ser un shock. Por favor, les pido que me escuchen hasta el final antes de reaccionar». Hizo una pausa, mirando a cada uno de ellos a los ojos antes de continuar. «Carlos está vivo». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Elena se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Marcos se puso de pie de un salto, su rostro una mezcla de incredulidad y furia. Lucía simplemente se quedó inmóvil, como si no hubiera procesado lo que acababa de escuchar. «¿Qué demonios estás diciendo, Javier?», exigió Marcos, su voz temblando de emoción. «¿Es algún tipo de broma enferma?». Javier levantó las manos en un gesto apaciguador. «No es una broma, Marcos. Carlos fingió su muerte hace 5 años. Ha estado viviendo en España bajo una identidad falsa todo este tiempo». Elena, que había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz apenas un susurro. «¿Por qué? ¿Por qué haría algo así?». Javier suspiró pesadamente. Carlos sentía que había perdido la conexión con lo que realmente importaba en su vida. Quería saber quiénes eran sus verdaderos amigos, quién realmente se preocupaba por él más allá de su dinero y su posición. Quería ver cómo reaccionarían todos en su ausencia. Lucía, que hasta ese momento había estado en shock, de repente estalló en lágrimas. «Nos hizo creer que estaba muerto. Nos dejó sufrir así, por 5 años». Marcos comenzó a pasearse por la habitación, su rostro una máscara de furia. «Esto es una locura, una completa locura. ¿Y tú lo sabías todo este tiempo, Javier? Nos mentiste a la cara durante 5 años». Javier asintió, la culpa evidente en su rostro. «Sí, yo ayudé a Carlos a planear todo esto. Sé que no hay excusa que justifique lo que hicimos, pero...». «Tienes razón», lo interrumpió Elena, su voz sorprendentemente firme. «No hay excusa. ¿Dónde está él ahora?». «Está en Barcelona», respondió Javier. «Quiere volver, quiere explicarse y pedir perdón. Está listo para enfrentar las consecuencias de sus acciones». El silencio volvió a caer sobre la habitación, cada miembro de la familia Mendoza luchando con sus propias emociones y pensamientos. Finalmente, fue Lucía quien habló. «Quiero verlo. Quiero que me explique a la cara por qué nos hizo esto». Marcos asintió, su furia inicial dando paso a una determinación fría. «Estoy de acuerdo. Que venga y dé la cara». Elena se levantó lentamente, su rostro una máscara de emociones contradictorias. «Dile que venga, Javier. Dile que su familia lo espera». 2 días después, un taxi se detuvo frente a la mansión Mendoza. Carlos, ahora con el cabello más cano y una barba que no tenía 5 años atrás, salió del vehículo con paso vacilante. Se quedó un momento frente a la casa que una vez había sido su hogar, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Cómo reaccionarían? ¿Podrían alguna vez perdonarlo? Con un profundo suspiro, Carlos se acercó a la puerta y tocó el timbre. Los segundos que siguieron le parecieron eternos. Finalmente, la puerta se abrió. Elena estaba allí, tan hermosa como la recordaba, pero con una dureza en su mirada que nunca antes había visto. «Elena», dijo Carlos, su voz quebrada por la emoción. «Yo...». Pero antes de que pudiera decir nada más,
Elena levantó una mano para detenerlo. «Entra», dijo simplemente, su voz neutral. «Todos te estamos esperando». Carlos entró en la casa, siguiendo a Elena hasta la sala donde Marcos y Lucía lo esperaban. El silencio era palpable, cargado de emociones contenidas. «Papá», dijo Marcos, siendo el primero en romper el silencio. Su voz era fría, controlada. «Tienes mucho que explicar». Carlos asintió, sintiendo el peso de sus acciones más que nunca. «Lo sé, y estoy aquí para hacer precisamente eso, para explicar, para pedir perdón, para intentar arreglar el daño que he causado, si es que eso es posible». Se sentó en el único sillón vacío, consciente de las miradas intensas de su familia sobre él. Por un momento, nadie habló. El tic-tac del reloj en la pared parecía ensordecedor en el silencio tenso de la habitación. Finalmente, Carlos tomó aire y comenzó a hablar. «Hace 5 años, me sentía perdido. Había construido un imperio, tenía todo lo que cualquiera podría desear materialmente, pero sentía que había perdido la conexión con lo que realmente importaba. Con ustedes, con mis valores, con el propósito que alguna vez tuve». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Me pregunté quiénes eran mis verdaderos amigos, quiénes realmente se preocupaban por mí más allá de mi dinero y mi posición. Y en un momento de locura, supongo, decidí que la única forma de saberlo era desaparecer». Lucía, que hasta ese momento había permanecido en silencio, habló con voz temblorosa. «Así que decidiste hacernos creer que estabas muerto. ¿Tienes idea de lo que pasamos?» Carlos bajó la mirada, la culpa evidente en su rostro. «Lo sé, y no hay día que no me arrepienta del dolor que les causé. Pero en ese momento, pensé que era la única forma de saber la verdad». Marcos se levantó de su asiento, incapaz de contener su frustración. «¿La verdad? ¿Qué verdad, papá? Que te lloramos, que sufrimos tu pérdida cada día durante 5 años. Esa es la verdad que querías saber». Carlos asintió, aceptando la furia de su hijo. «Sí, Marcos, esa y muchas otras. Quería ver cómo manejarían la empresa, cómo vivirían sus vidas sin mí. Y lo que vi me llenó de orgullo y de vergüenza al mismo tiempo». Se giró hacia Elena, quien había permanecido en silencio, su rostro una máscara indescifrable. «Elena, vi cómo redescubriste tu pasión por el arte, cómo te convertiste en la artista que siempre supe que podías ser. Vi tus exposiciones, leí las críticas. Estaba allí, en la sombra, en tu primera gran inauguración en la Ciudad de México». Luego miró a Marcos. «Hijo, te vi asumir el liderazgo de la empresa con una determinación y una visión que superó mis expectativas. Vi cómo expandiste el negocio, cómo innovaste en áreas que yo ni siquiera había considerado». Finalmente, se dirigió a Lucía. «Y tú, mi pequeña Lucy, vi cómo encontraste tu propósito, cómo canalizaste tu dolor en algo hermoso y significativo. Tu fundación, Semillas de Esperanza, ha hecho más bien en 5 años que muchas organizaciones en décadas». Carlos hizo una pausa, sus ojos llenos de lágrimas. «Los vi crecer, los vi florecer en mi ausencia, y me di cuenta de que mi desaparición, aunque causada por mis propias inseguridades y miedos, les había dado la oportunidad de brillar por sí mismos». El silencio volvió a caer sobre la habitación. Elena fue la primera en romperlo, su voz cargada de emoción contenida. «Carlos, ¿tienes idea de lo que fue para mí perderte? Cada pincelada, cada cuadro que pinté, estaba impregnado de mi dolor por tu pérdida. Redescubrí mi pasión, sí, pero a un costo emocional enorme». Marcos asintió, apoyando las palabras de su madre. «Papá, asumí el liderazgo de la empresa porque sentía que era mi deber continuar tu legado. Pasé noches en vela preguntándome si estarías orgulloso de mis decisiones, si estaba honrando tu memoria de la manera correcta». El silencio que siguió a las palabras de Lucía fue ensordecedor. Carlos Mendoza, el hombre que una vez había sido el patriarca indiscutible de la familia, ahora se encontraba hundido en su asiento, el peso de sus acciones claramente visible en su rostro envejecido. Elena fue la primera en romper el silencio. Su voz, aunque suave, estaba cargada de una fuerza que Carlos nunca antes había escuchado en ella. «Carlos», comenzó, mirándolo directamente a los ojos, «durante 5 años pinté mi dolor en cada lienzo. Cada exposición fue un grito silencioso,
un intento de dar sentido a un mundo sin ti. Y ahora me dices que todo fue una prueba. Se levantó lentamente, caminando hacia la ventana. Cuando se giró, sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y determinación. Te amé, Carlos, te amé con cada fibra de mi ser. Pero el hombre que amé murió hace 5 años en ese accidente de yate. El hombre que está sentado aquí, no lo conozco. Marcos, que había estado conteniendo su furia, finalmente explotó. Una prueba. Nos sometiste a 5 años de dolor y sufrimiento por una maldita prueba. Se acercó a su padre, sus puños apretados a los costados. ¿Tienes idea de cuántas noches pasé despierto, preguntándome si estaba tomando las decisiones correctas para la empresa? ¿Cuántas veces deseé poder pedirte consejo, escuchar tu voz una vez más? Lucía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, añadió: Papá, fundé semillas de esperanza porque quería que tu legado siguiera vivo. Cada niño que ayudamos, cada vida que cambiamos, lo hice pensando en ti, en los valores que nos enseñaste. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Carlos, abrumado por la emoción, intentó hablar, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Cuando finalmente logró articular, su voz era apenas un susurro. Lo siento tanto. Sé que no hay palabras que puedan justificar lo que hice. Estaba perdido. Creía que había perdido la conexión con lo que realmente importaba en la vida. Quería saber si era amado por quien era, no por lo que tenía. Elena se acercó a él, su mirada una mezcla de compasión y decepción. Carlos, siempre fuiste amado. Por nosotros, por tu familia. Nunca se trató de tu dinero o tu posición. Se trataba de ti, el hombre que nos amaba, que nos protegía, que nos inspiraba a ser mejores. ¿Cómo pudiste dudar de eso? Marcos, aún temblando de emoción, añadió: Papá, asumí el liderazgo de la empresa no por ambición, sino porque quería honrar tu memoria. Cada decisión que tomé, cada éxito que alcanzamos, fue un intento de hacer que estuvieras orgulloso, donde quiera que estuvieras. Lucía, limpiándose las lágrimas, se acercó a su padre. Por un momento, pareció que iba a abrazarlo, pero se detuvo. Te extrañé cada día, papá. Cada logro, cada obstáculo superado, deseaba poder compartirlo contigo. Y ahora no sé qué pensar. Carlos, con lágrimas en los ojos, extendió sus manos hacia su familia. Sé que lo que hice es imperdonable. Sé que les causé un dolor inimaginable. Pero estoy aquí ahora, pidiendo no su perdón, porque sé que no lo merezco, sino la oportunidad de intentar enmendar mis errores, de ser parte de sus vidas nuevamente, si me lo permiten. Elena tomó una respiración profunda, mirando a sus hijos antes de volver su atención a Carlos. No será fácil, Carlos. La confianza que destruiste no se puede reconstruir de la noche a la mañana. Necesitaremos tiempo, mucho tiempo. Marcos asintió, su furia inicial dando paso a una determinación fría. Si realmente quieres ser parte de nuestras vidas de nuevo, tendrás que ganártelo. Cada día, con cada acción, y aún así, las cosas nunca volverán a ser como antes. Lucía, siempre la más empática de la familia, se acercó a su padre y tras un momento de duda, tomó su mano. Te amamos, papá. Eso nunca cambió. Pero nos lastimaste profundamente. Sanar llevará tiempo. Carlos asintió, apretando suavemente la mano de su hija. Lo entiendo, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, a esperar el tiempo que haga falta. Los amo a todos, más de lo que jamás podré expresar, y pasaré el resto de mi vida tratando de demostrárselos. Elena se acercó, colocando una mano sobre el hombro de Carlos. Entonces este es el comienzo de un nuevo capítulo. No será fácil, y habrá días en los que el dolor y la rabia volverán, pero somos familia. Y las familias, incluso en los momentos más difíciles, encuentran la manera de seguir adelante. Mientras el sol comenzaba a ponerse fuera de la ventana de la mansión Mendoza, los 4 permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El camino que tenían por delante sería largo y difícil, lleno de conversaciones dolorosas, terapia familiar y momentos de duda. Pero en ese momento, mientras estaban juntos en la sala donde tantos recuerdos felices se habían forjado, había un rayo de esperanza. La familia Mendoza había cambiado, había crecido, había sufrido, pero seguían siendo una familia, y aunque el futuro era incierto,
enfrentarían lo que viniera juntos. Carlos miró a su alrededor, a las caras de las personas que más amaba en el mundo. Sabía que había cometido el error más grande de su vida, pero también sabía que haría lo que fuera necesario para ganarse nuevamente su confianza y su amor. Este no era el final de su historia, sino el comienzo de una nueva, una en la que tendría que redescubrir su lugar en una familia que había aprendido a vivir sin él. Y mientras la noche caía sobre Ciudad de México, la mansión Mendoza se preparaba para una nueva era. Una era de sanación, de redescubrimiento y tal vez con el tiempo, de perdón.